este fin de semana o durante la semana pasada, mientras estábamos en plena pandemia, ocurrió otro feminicidio en República Dominicana. Ya son tantos, desgraciadamente, que esto se está volviendo parte del paisaje, una costumbre de algo que ya no nos sorprende porque pasa a cada rato. Estadísticamente serían cada más o menos 72 horas. Lo terrible de este caso, y que se ha tocado poco porque estábamos todos en Melissa, es que el agresor es reincidente. Y si tú le sumas que como una semana atrás de Melissa, otro feminicida también era reincidente en el caso de Hermidas, que lo conocía, había ya matado a su primera esposa. En el caso de la semana anterior, no llegó a matar a su pareja anterior, pero sí la hirió con arma blanca, al igual que ahora. Nos dice que en República Dominicana hay un tema grave de darle seguimiento a las personas que son violentas. Y yo me voy a concentrar en el caso de los feminicidas, pero lo cierto es que muchos de los casos que hemos visto de violencia o de agresiones durante los últimos meses han sido de personas que incluso han cumplido condena en prisión y salen de la cárcel para cometer un delito igual o peor al que cometieron por el que terminaron presos. Tenemos al tipo que agredió sexualmente a un menor de edad y luego lo mató tras cumplir 15 años de cárcel por la agresión sexual a otro menor. Tenemos un pastor que salió libre de una acusación luego de pasar como un año de prisión por un tema de agresión sexual a adolescentes, y no solamente volvió, puso una iglesia, sino que volvió y agredió sexualmente a otras personas. Tenemos una persona que estuvo presa, creo que por homicidio, y cuando sale de la cárcel agrede a un envejeciente y le dio una golpiza atroz. Entonces, eso hace que yo me pregunte qué está haciendo República Dominicana para darle un seguimiento conductual y psicológico a los agresores de cualquier tipo. Aquí se está haciendo mucha inversión en campañas publicitarias para el tema de la violencia de género. Aquí se hacen muchas charlitas para los temas de violencia de género y para la violencia en sentido general, pero esto, aunque es importante, no es suficiente. No es suficiente porque una persona violenta tiene un tema psicológico que debe de ser atendido. Pero resulta que en República Dominicana solamente tenemos 3 centros de atención, de intervención conductual para hombres. Son 3 centros que están diseñados para tratar estos patrones violentos bajo un abordaje profesional. 3 centros. En un país donde en el año 2023 el Ministerio Público recibió 62.598 denuncias por violencia de género e intrafamiliar. Y ya les hemos dicho aquí que en República Dominicana no se denuncia ni siquiera el 10% de los casos de acoso o de violencia de cualquier tipo. La mayoría de las veces no se denuncia. Y si sin denunciarse estamos picando los 65.000 casos, estamos hablando que aquí hay un problema grave de violencia que no se está tratando. Si bien es cierto que no todos estos casos terminan en condena, muchos de estos agresores deberían de ingresar, aunque no sean judicializados, a un ingreso, un programa especializado para agresores, donde en teoría debieran de recibir la ayuda que necesitan. Estamos hablando que con estos números, República Dominicana, si fuéramos tímidos, debiera poder atender por lo menos al 10% de estos casos. Para atender el 10% de estos casos y que recibieran el tratamiento que necesitan, debiésemos tener 6 centros funcionando y no 3. Si apuntamos a una política seria donde atendamos por lo menos el 20% de los casos de los agresores, deberíamos de tener al menos 11. Y si es un estándar razonable para reducir estas reincidencias o evitar siquiera que lleguen a darse, debiéramos tener para atender alrededor de un 30%, y para eso necesitaríamos 17 centros. Pero tenemos 3. Uno en el Cibao, uno en el sur y uno en la capital. Entonces, para usted recibir atenciones psicológicas, va a depender de cuál sea su código postal, ya que por razones obvias, si usted vive muy lejos de Santiago,
de donde está la del sur, que ahora no recuerdo exactamente la dirección, y del Distrito Nacional, posiblemente, aunque usted quisiese recibir el apoyo psicológico, difícilmente usted lo pueda hacer. Estamos hablando que en una semana uno de estos centros atiende alrededor de 100 hombres, según el señor Vergés, que dirige esta área. Pero hay otro muro para las atenciones de las personas que necesitan atención psicológica. Y eso ya no es solo para hombres o para mujeres, para todos los ciudadanos. Si usted quiere y entiende que necesita este apoyo psicológico, estamos hablando de que los seguros no lo cubren, y que si el seguro lo va a cubrir, tiene que ser el quintil más alto del seguro, y ni siquiera así lo cubre. Así el seguro le reembolsa, pero no le reembolsa todo. Y estamos hablando que un psicólogo cuesta alrededor de 5 o 6 mil o 7 mil pesos por consulta. Y resulta que esto no es un tema de una sesión, es un proceso estructural y de supervisión que se lleva meses, y estamos hablando que usted va a necesitar alrededor de una cita por semana, y eso solamente es un abordaje psicológico. Si además usted necesita medicación y si además necesita un abordaje psiquiátrico, porque estamos claros que aquí hay temas de salud mental graves que muchas veces influyen en estos episodios de violencia, estamos hablando de que es un tema prohibitivo incluso para las familias de clase media, que son las menos en República Dominicana. Entonces estamos hablando de que aquí además se necesita, para todo este proceso y para evitar que sigan sucediendo estas tragedias, se necesita, y estamos hablando de financiamiento público. Los seguros, vuelvo y repito, en el mejor de los casos devuelven una parte, pero la realidad es que el Estado no está cubriendo este hueco abismal que hay en nuestro sistema de salud. Entonces, entre las cosas que yo entiendo que deberían de hacerse es que aquí debería de tenerse, debiera de crearse una red que esté en capacidad de intervenir al agresor, de darle seguimiento y de medir resultados. Aquí, que yo sepa, no hay un listado de agresores. Aquí usted va a la cárcel y que yo sepa, realmente usted no está recibiendo las atenciones psicológicas necesarias para ver si usted real y efectivamente va a poder reinsertarse en la sociedad. No hay un registro nacional de datos, no sabemos quiénes son, cuántos son, ni dónde están, ni dónde van a estar cuando salgan, y se le da un seguimiento luego de que usted cumpla la condena. Aquí ni siquiera hay una base de datos unificada entre el Ministerio Público, el Ministerio de Salud Pública, el Poder Judicial, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer. Yo entiendo que debe haber una coordinación entre todos estos organismos y que debe tener metas anuales de ingresos, de permanencias y de egresos del programa. O sea, usted sabe que se sabe que usted hizo una agresión a otra persona, usted debe ser sometido a este programa, usted debe de cumplir con una serie de requisitos para que usted pueda ser egresado de este programa. Yo entiendo que el Estado tiene que financiar centros regionales, y yo diría que hasta provinciales. Yo les dije que para cubrir el 30% de los agresores conocidos, o sea, los que llegan al Ministerio, a la Procuraduría General de la República, estamos hablando que solamente para tener el 30% de estos agresores necesitaríamos 17 centros y solamente tenemos 3. Entonces, debemos escalar mínimamente de 3 a 12 centros, uno por cada región funcional, y que donde haya mayor demanda. Que yo me refiero con mayor demanda, donde las estadísticas indiquen que hay mayor cúmulo de violencia intrafamiliar y agresiones, ya sea en una vía o en otra de género. La última estadística que yo vi que en el Cibao era donde había mayor violencia. Tenemos que Santiago, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, La Vega, Puerto Plata, La Romana, Higüey, y en el sur tenemos que las mayores incidencias de violencia intrafamiliar son Azua, Barahona y San Juan. Fíjese que la mayor violencia intrafamiliar no es en el sur, como uno suele pensar, que como el sur es más pobre y en las zonas más empobrecidas es donde hay más violencia. Increíblemente no es en las zonas más pobres de República Dominicana. Tiene que haber una meta operativa. Si son 65,000 agresores declarados, entonces debemos de tener una meta de que por lo menos 12,500 se atiendan todos los años. Tiene que haber un presupuesto asignado.
No podemos seguir viendo Ministerio de la Mujer, Ministro de Salud Pública, casi rogando por recursos para estos proyectos. Debe haber un subsidio completo para, sobre todo en los casos de judicialización o con altos riesgos, y o convenios con las ARS para cofinanciar el seguimiento de estos casos. Debe haber un registro y trazabilidad. O sea, estamos hablando de personas que ya cometieron hechos que por H o por R no se le dio, no llegaron a tener una sentencia, pero ya debiésemos de tener un sistema único de casos para saber cuántas medidas de protección hay en República Dominicana, cuáles son las órdenes judiciales, cuál es el cumplimiento terapéutico que se le está dando a estos casos. Debe haber una interoperabilidad entre el Ministerio Público, los tribunales y el sistema de salud. Debe haber una evaluación independiente. O sea, vamos a medir reincidencia. ¿Cuántas veces, a cuántas mujeres usted le da un tablazo? Aquí descubrimos un asesino serial que tenía casi 6 mujeres entre las costillas, y se supo porque él lo dijo. Este hombre se dio el lujo de los 80 a la fecha matar a 6 mujeres, y se supo porque lo agarraron tirando el cadáver de una. ¿Por qué? Porque aquí no hay un registro. El tipo mataba a una aquí, se mudaba de municipio o de provincia, mataba a otra allí, se mudaba, y aquí no había un sistema donde en cada caso, una de estas investigaciones, se registrara que fulano de tal, cédula fulano de tal, era el esposo de la muerta tal. Si hubiese habido este registro, con solo poner la cédula de él en un caso, posiblemente se hubiese visto que ya él tenía 2 exparejas muertas, y eso aquí y en la Conchinchina es una muestra de peligro, pero no lo hay. Tenemos que tener protocolos con foco que sea un foco rojo del 911, fiscalía, juzgado, que derive automáticamente a evaluación conductual. Cualquier persona que sea sometida o denunciada por agresión, sea mujer u hombre, debiese de hacérsele una evaluación psicológica y conductual para ver qué hay en esa cabeza. Porque aquí hay gente que se han liberado que si le hubiesen hecho un estudio mínimo conductual, hubiésemos sabido que mentalmente esa persona no estaba en condiciones de estar en la calle. Y aquí tenemos casos de personas que han intentado matar a una mujer o a un hombre, lo sueltan y vuelve y lo mata. Y tenemos el caso que yo siempre le menciono de Animel, que el hombre le intentó matar a puñaladas por H o por R, por nuestro maravilloso sistema de justicia, y por la falta de ese tipo de evaluaciones y de seguimiento conductual y de trabajo social en la República Dominicana. Ese señor quedó libre, y cuando ya vino de fuera porque perdió el trabajo, él entonces ejecutó lo que había intentado una vez y no pudo hacer. Si hubiesen recibido la ayuda necesaria en su momento, hoy la historia posiblemente fuese otra. Entonces, yo creo que debemos tener menos charlas, menos anuncios o jingles, y más información práctica. ¿A dónde acudir? ¿Qué pasa si tú incumples con una orden de alejamiento? ¿Cómo funcionan estos programas, los pocos que existen? ¿A dónde debemos ir si no hay recursos? Incluso si hay centros del sector privado que estén trabajando de manera solidaria. Debe haber más información a dónde acudir cuando se necesita ayuda, porque en este último feminicidio todo el barrio dice que todo el tiempo ese hombre estaba maltratando a esa mujer, y si ella no buscó ayuda porque el círculo de la violencia se lo impedía, volvemos y hablamos de la responsabilidad social que tenemos todos y cada uno de los seres humanos cuando vemos que alguien está en una situación de peligro. Una denuncia a tiempo hubiese salvado la vida de esa joven. Que ese hombre hubiese recibido la ayuda cuando apuñaló a la primera que necesitaba, posiblemente hubiese salvado la vida de esa joven y la vida de él mismo, porque él intentó suicidarse pero sobrevivió. Pero él no recibió la ayuda cuando era necesario. Si lo hubiese recibido, tal vez hoy la historia hubiese sido distinta, y tal vez la historia de cientos de mujeres que han fallecido en estos años fuese totalmente distinta, y tal vez los casos de violencia, no solamente de violencia de género, sino en sentido general, porque tal y como dijo aquí Rosalba Ramos, aquí hay unos números de conflicto social extremadamente altos. Pero ¿a dónde usted va a mandar a estas personas que no tienen control de sus emociones, que no saben de resolución de conflictos de manera pacífica, si usted ir a un psicólogo cuesta 7,000 pesos?
y su seguro no se lo va a cubrir y el Estado no cuenta con las herramientas para darle la ayuda que la población dominicana necesita. Entonces, yo creo que basta de discurso, sobre todo ahora que viene el mes de la violencia de género en noviembre. Ya está bueno de discurso. Y no solamente las mujeres que necesitamos ayuda. Si ustedes quieren que los números bajen, tienen que empezar por darle la ayuda a quien realmente la necesita, que es el agresor.